Vamos a entrar en esta último sermón, último mensaje de esta serie que ya llevamos varias semanas. La serie se titula Gran Pregunta, cómo la Biblia aborda nuestras preguntas más grandes de Dios. Y esta ha sido una serie apologética que hemos abordado diferentes temas que han sido temas que nos han edificado. El día de hoy, hermanos, yo quisiera compartir un mensaje titulado con una pregunta, grandes preguntas, ¿verdad? Una pregunta es, ¿cómo puedo confiar en Dios? ¿Cómo puedo confiar en Dios? Yo le voy a pedir que cerremos nuestros ojos y oremos en este momento pidiéndole a Dios que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Dios eterno, te damos a ti la gloria y el honor por ser tan grande y maravilloso en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú eres Dios, que tú has sido Dios siempre, que seguirás siendo Dios, un Dios soberano, perfecto, santo, grande, al cual nosotros debemos de obedecer. ¿Y cómo te obedecemos, Señor? Obedecemos viendo los ejemplos de las Escrituras, leyendo la Escritura, pidiendo tu ayuda, Señor, de que tú nos ayudes a doblegar nuestros corazones y nuestras mentes delante de ti, porque tú eres Dios, tú eres Señor, eres el amo de toda la tierra. Y nosotros nos debemos a ti, Señor. Te pido, Padre, que uses este momento en el que se compartirá este mensaje de la palabra de Dios, la Biblia. Y pedimos, Señor, que tú toques los corazones, que tú muevas las mentes a pensar, a analizar lo que en tu palabra está escrito. Que sea tu Espíritu Santo el que mueva, el que convenza. Solamente tú puedes hacerlo. Lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabía usted que dentro de su cartera o de su bolsa, si no en este momento, pero en algún momento reciente, usted ha cargado algo que tiene 160 años de antigüedad? 160 años de antigüedad. Voltee con la persona que está a su lado y dígale, déjame ver esa reliquia de 160 años. Tenemos en nuestra bolsa algo que tiene 160 años o más de existencia. Todos en algún momento lo han cargado. Si no lo trae ahorita, lo va a traer en un futuro. O lo trae ahorita o lo trajo en el pasado. En este país, hermanos, esto que yo les menciono existe desde 1864. Desde la guerra civil. En 1861 el reverendo Watkinson escribió al secretario de Tesoro en el gobierno federal y le sugirió que por causa de la guerra civil y la división que existía en este país en aquel entonces, debería de inscribir algo dentro de la moneda que reflejara la fe. Y el reverendo Watkinson decía, la fe es algo que va a unir a la nación y va a revertir los efectos de la división que en este momento estamos sufriendo. En 1864, 3 años después de esta carta del reverendo Watkinson, la frase "In God we trust" apareció en la moneda de 2 centavos que circulaba en aquel entonces. Una moneda de 2 centavos. In God we trust. En Dios confiamos. En Dios confiamos. En 1955 el Congreso pasó una resolución de incluir la frase "en Dios confiamos" en inglés, "in God we trust", en cada moneda y billete que se imprimía y que se daba a circulación dentro del país. En 1956 el presidente Eisenhower firmó la ley declarando "en Dios confiamos" como el lema oficial de esta nación. Es bonito decir que en Dios confiamos. Si el día de hoy le preguntáramos al Congreso y le diéramos al Congreso la iniciativa o el orden o la petición de que en los billetes se inscribieran algo que significara algo para la nación, ¿qué escribirían? En un tiempo de división como en la guerra civil, este reverendo Watkinson fue movido por Dios para que hiciera esa petición y ahora
todos cargamos eso que lleva más de 160 años en circulación. Es bonito decirlo, pero la confianza en Dios a veces falla. A veces no confiamos en Dios como Dios desea que nosotros confiemos. Hermanos, el libro de Habacuc lleva el nombre de su escritor. La persona que escribió Habacuc se llamaba Habacuc. No se conoce mucho del trasfondo de este profeta, pero era un profeta de parte de Dios, alguien que hablaba palabra de parte de Dios. Era un profeta del reino del norte reino del sur llamado Judá. Usted sabía que Israel, antes de dividirse, era una nación de 12 tribus. Después se divide. El reino del norte se llamó Israel, el reino del sur, Judá. En el norte quedaron 10 tribus, mientras que en el sur estaban 2 tribus. Y una de esas tribus era Judá, y el profeta Habacuc vivía en el sur, en ese país compuesto de estas 2 tribus. Él escribió este libro aproximadamente 605 a 610 años antes de Cristo. Y al igual, hermanos, no sé si usted sabe la historia de Israel, pero la historia de Israel en el norte fue una historia en la que Dios no se agradó. Un pueblo en el norte, de esas 10 tribus en el norte, que eran idólatras. Un pueblo que oprimía al pobre. Un pueblo que se gozaba en la injusticia, en hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Al igual que el norte, el reino del sur también estaba inmerso en idolatría y en rebelión en contra de Dios. La violencia, hermanos, el abuso del justo, la corrupción y la injusticia eran simplemente el pan diario, el pan de cada día en esta nación de Judá. Se parece mucho a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Donde vemos para enfrente, volteamos para atrás, a la mano derecha, a la izquierda, volteamos para abajo y vemos maldad por todos lados. Por todos lados. Vemos personas que solamente buscan hacer lo que a Dios le ofende. Y Judá estaba igual que el norte. La violencia, el abuso al justo, la corrupción, la injusticia se practicaban como si hubiera sido algo normal. Si usted ha leído el libro de Amós, otro profeta menor que está cerquita de este libro de Habacuc, usted va a ver cómo Amós, que también era de Judá del sur, fue enviado al norte a predicar en contra de Israel, porque Israel estaba haciendo esto. Pero ahora Habacuc, quien era de Judá, Dios le da esta encomienda de escribir este libro. Habacuc 1, 2 al 4 dice así. Y fíjese lo que dice el profeta: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Le ha dicho eso a usted alguna vez a Dios? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. Este era un momento difícil donde el profeta Habacuc oraba y clamaba a Dios, le cuestionaba: ¿hasta cuándo hemos de vivir una situación como la que está pasando el reino de Judá? Habacuc cuestiona a Dios de una manera reverente, y a diferencia de Job, Dios le contesta sus preguntas a Habacuc. Usted sabe que usted lee el libro de Job, usted va a ver un hombre que perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo lo que poseía, incluso su salud. Perdió su salud. Y llegaron sus amigos de otro lugar y le dijeron: es que estás pasando esto porque estás pecando. Es un castigo de Dios lo que estás sufriendo. Y Habacuc oraba, y la persona que tenía a su lado, que también estaba pasando por una tristeza, su esposa, le dijo: ya, ¿para qué aún persistes en honrar a Dios? Maldice a Dios y muérete ya.
Y en ese momento, pues, y en todos los momentos de esta prueba tan difícil, Job pregunta a Dios, ¿por qué es que está viniendo esto sobre mí? Y Dios no le responde a Job. Más bien le responde, pero le responde de una manera que Job no esperaba, sino que Dios le dice, ¿acaso estabas tú cuando yo puse los cimientos a la tierra? ¿Acaso estabas tú cuando yo humillé al orgulloso? Como decirle, si yo te doy la respuesta, Job, de por qué estás pasando lo que estás pasando, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en tu vida, ni me vas a entender, porque mi sabiduría es mucho más alta que la tuya. Pero a Habacuc sí le da una respuesta. A Habacuc él le da esa respuesta, y vemos, hermanos, más adelante vamos a ver esa respuesta, pero Dios le responde. Y la pregunta que prevalece en este libro, que le estoy dando un poquito de introducción para que podamos llegar al punto central. La pregunta que prevalece en este libro es: si eres bueno y poderoso, ¿por qué permites tanto dolor e injusticia? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Vemos injusticia, vemos dolor por diferentes partes, y le preguntamos a Dios, Señor, y quizás no decimos si eres bueno, porque sabemos que Dios es bueno. Quizás no decimos si eres poderoso, porque sabemos que Dios es poderoso. Más bien le decimos, ya que tú eres bueno y poderoso, ya que tú eres bueno y poderoso, ¿por qué permites tanto dolor y tanta injusticia en esta tierra? Vamos a ver, hermanos, los versículos 16 y 17 del capítulo 3 más adelante. Pero vamos a ver en este momento las circunstancias catastróficas de la vida, las circunstancias catastróficas de la vida. Habacuc, hermanos, está visualizando el castigo de Dios y la catástrofe que vendrá, porque Dios es un Dios que es justo y que es santo. Él hace justicia dentro de la maldad. Él castiga al malo. A veces uno lo mira que el malo prospera y uno dice, ¿y cuándo va a venir tu castigo, oh Dios? Pero el Señor viene con su castigo y con su juicio en el momento que Él lo ha determinado. Él es el que sabe mejor que nosotros. Al pueblo del norte, Israel, Asiria fue usado por Dios para conquistar a ese pueblo, esas 10 tribus del norte. Hermanos, los asirios eran personas terribles. Eran personas que cuando conquistaban a un pueblo, agarraban a un puño de personas y los despellejaban vivos en frente de los otros cautivos. Eran personas que cuando mataban a los cautivos les arrancaban la cabeza y los colgaban en un collar alrededor de su cuello para amedrentar a los demás cautivos. Eran personas que agarraban espadas y con las mujeres embarazadas les abrían el vientre para asesinar el bebé que estaba creciendo dentro de sus vientres. Los asirios eran malvados, eran personas terribles que agarraban a sus cautivos y les ponían garfios, anillos en sus narices, y los llevaban cautivos arrastrándolos con esos anillos, amarrados todos por esos anillos en sus narices. Eran personas malvadas. Y por Israel pecar en contra de Dios en idolatría, injusticia y demás, Dios los castigó enviando a los asirios para que los conquistara. Igualmente, hermanos, si Dios hacía eso con el reino del norte, ¿qué cree usted que iba a hacer con el reino del sur? Con Judá, con esas 2 tribus. Habacuc, hermanos, capítulo 1, versículos 5 al 11 nos dice que Dios iba a usar a los babilonios para castigar a Judá. Usó a los asirios contra Israel, ahora usaría a los babilonios contra Judá. Y este pasaje de los versículos 5 al 11 en el capítulo 1 nos dice que los babilonios eran despiadados, impetuosos, que ellos devoraban todo a su paso, que eran violentos, que eran como un viento que a su paso arrasa con todo. Fíjese que los babilonios eran peor que los asirios. ¿Sabe quién conquistó a los asirios? Los babilonios, conjuntamente con los medos. Ellos conquistaron a los asirios. Conquistaron esa capital del reino asirio, Nínive. Entonces los babilonios eran peor todavía.
peor que esas personas que hacían todo ese tipo de crueldad que les describí hace unos instantes. Entonces Habacuc dice en el capítulo 1, versículo 5: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Tipo de cosas tan terribles, hermanos, que Dios iba a hacer, es que la gente no se lo cree. La gente ha hecho Dios a su manera. La gente le ha quitado el juicio, le ha quitado la santidad, le ha quitado su perfección a Dios, le ha quitado su ira y nada más se ha quedado: Dios es amor, Dios es paz. Pero Dios es un Dios que no se deleita con los malvados y con la maldad que hacen. Dios al final va a ejecutar juicio y siempre lo ha hecho. Habacuc 1, del 12 al capítulo 2, versículo 1, vemos ahí cómo el profeta cuestiona y él está confundido. Él está confundido y está cuestionando a Dios. ¿Por qué es que estás haciendo? Vemos el versículo 12 del capítulo 1. Dice: tú, Señor, existes desde la eternidad. Mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Él cuestiona: ¿por qué es que vas a hacer esto, Dios? Pero al mismo tiempo él expresa confianza en Dios. Él tenía una fe en Dios. Habacuc tenía fe en Dios. Y al ver este versículo 12, ahí vemos que él dice: tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú eres soberano, tú puedes hacer con la gente lo que tú quieras hacer. Nosotros te pertenecemos. Y también expresa confianza cuando él dice: tú los has puesto para hacer justicia, tú, mi roca, los has puesto. Y ahí está expresando también aceptación de lo que ha de venir de parte de Dios. Lo que Dios tenga para hacer es lo que Habacuc estaba listo para recibir. Había confusión dentro del profeta y él decía: ¿por qué es que yo sé que Judá ha hecho cosas malas, pero los babilonios son peores? Son más malvados, mucho más malvados los babilonios. ¿Por qué es que tú vas a usar a los babilonios para venir a conquistar a Judá? Y él se pregunta. Es como que le estuviera diciendo al Señor: that's not fair, Lord. Eso no es justo. ¿Quién tiene hijos aquí que alguna vez han escuchado esas palabras de sus hijos pequeños? That's not fair. Eso no es justo. Es como que si Habacuc que está diciendo a Dios: Señor, eso no es justo. ¿Cómo es que vas a usar a los babilonios, personas peores, para venir en contra de Judá? Pero él recibe la respuesta en Habacuc 2:8 y Dios le dice: también a estos malvados de Babilonia también los he de castigar. También los voy a castigar. Ellos no se van a quedar sin castigo. Estamos avanzando un poquito más, hermanos, para llegar al capítulo 3, al final. En Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 20, esto nos da la respuesta de Dios a las preguntas de confusión del profeta. Dios ordena al profeta a escribir la visión. Dios parece tardar en obrar, pero Él cumple sus promesas, hermanos. Dios es soberano y su justicia da su merecido a los malvados, pero también recompensa a los justos. Si fuéramos a ser honestos y preguntar: Señor, ¿hay alguna persona en la faz de la tierra que merezca tu bondad? Si hemos de ser honestos, vamos a decir que no, hermanos. Usted puede decir: pero yo soy buena persona, me llevo bien con el vecino, trato de hacer bien, le regalo al necesitado cuando puedo hacer. Qué bueno, síguelo haciendo. Esas son cosas bonitas y buenas, síguelo haciendo. Pero nunca podremos hacer nada para podernos ganar el favor de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice el libro de Romanos. Todos hemos hecho mal. La escritura nos dice en uno de los salmos que todos, no hay ningún bueno, todos. Hay personas que dicen: es que tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío se malentiende dentro de la iglesia el día de hoy. Claro que somos personas, entes que tenemos razonamiento.
podemos tomar decisiones. Dios nos hizo así. Pero dado la oportunidad, siempre escogeremos el mal. De 100 personas que han nacido, 100 son pecadores. Y los que aún no pecan, pecarán. Han nacido con la naturaleza caída. Usted cree que si usted hubiera sido Adán, usted ha dicho, si yo hubiera sido Adán, le hubiera corregido a esta mujer que no hubiera agarrado esa fruta de ese árbol que Dios nos prohibió. Usted, si es mujer, le hubiera dicho, si yo hubiese sido Eva, jamás le hubiese puesto atención a esa serpiente. Hubiésemos hecho lo mismo. Porque nosotros, dándose la decisión, siempre vamos, ese es nuestro libre albedrío, quiero que sepa. Espiritualmente siempre optamos por pecar. Si no fuera por la gracia de Dios que nos mantiene, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos instruye, hermanos, viviríamos practicando el pecado, como dice Juan en una de sus cartas. Habacuc 2:4 dice que el insolente no tiene el alma recta. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El justo por su fe vivirá. Dios castigará a quienes oprimen a su pueblo, los babilonios. Y la conclusión a la que llega el profeta Habacuc en este capítulo 2 de Habacuc es que Dios reina. Él está en su santo templo y frente a él que todos callen. La opinión de nadie importa frente a la opinión y la sabiduría de Dios. Amén. Entonces vamos entrando al capítulo 3 de Habacuc, el último capítulo de este libro. El capítulo 3, hermanos, en realidad es un salmo en el que Habacuc escribe ciertas cosas, pero en lo que escribe él acepta los momentos difíciles, pero él decide confiar en Dios. Él no ignora que hay dificultad en la vida. Él no ignora que Dios ya le dijo que vendrán esos babilonios de un mal que venía. Él no ignora que como Dios lo dijo, eso se va a cumplir. Él confiaba que eso se iba a cumplir, pero él había decidido confiar en Dios. Habacuc 3:2 dice: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Algunos lugares o lugares de reunión usan este versículo de una manera incorrecta. Otra versión, la Reina Valera, dice: en medio de estos tiempos aviva tu obra, en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos hazla conocer. Y ellos cuando miran este texto lo sacan fuera de su contexto y dicen: la obra de Dios, la iglesia, Señor, aviva esta iglesia. Eso no tiene nada que ver. El profeta Habacuc aquí está diciendo al Señor: ven y haz lo que a ti te plazca. Y habla de una ira. Está hablando de ira. Por eso es importante no sacar los textos fuera de contexto. Él está clamando al Señor: Señor, yo sé, he escuchado de tu fama, he escuchado tus grandes proezas, cómo has hecho con diferentes pueblos en el pasado. Ahora, en nuestros días, haz tu obra de nuevo. Y él habla de ira aquí. En tu ira, está hablando de ira. Está diciendo al Señor: ven y ejecuta tu ira. Pero él también dice: ten presente tu misericordia. Habacuc era humano, hermanos, como usted y como yo. Él tenía una confianza en Dios. Él había decidido confiar en Dios, pero era humano que temblaba ante las circunstancias difíciles de la vida. En este capítulo 3, él no ignora esas circunstancias difíciles. Y quiero que lo lea conmigo, versículos 16 y 17 del capítulo 3. Habacuc 3, versículos 16 y 17 dice: al oírlo, dijo Habacuc, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. Eso estaba pasando cuando él se está dando cuenta de todo el castigo que vendría sobre Judá por su pecado. Esto no fue un trago fácil de tragar para Habacuc. Él sabía que esto sería un trago amargo,
de los más amargos que vendrían sobre el pueblo de Judá. Se le estremecieron las entrañas. ¿No ha sentido usted un dolor tan intenso en veces que se le revuelve todo el estómago y que usted dice, ahora qué va a pasar? Sentimos una debilidad, se nos aflojan las piernas, tiemblan nuestros labios, entra una podredumbre dentro de nuestros huesos. ¿Han pasado por momentos así difíciles? ¿Ha escuchado noticias, le han dado noticias, ha pasado por momentos en los que usted de repente piensa que Dios lo ha abandonado? Pues cuando Habacuc pasó por estos momentos que él sabía lo que vendría, él tembló, era humano, pero fíjese lo que dice la próxima línea. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Como decir, Señor, tú eres Dios. Si así tú lo has determinado, yo lo aceptaré. Lo que tú tienes para mí, yo lo acepto porque tú tienes el plan y el propósito perfecto para mi vida. ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos difíciles en sus vidas? Momentos en los que usted piensa que Dios se ha olvidado de usted, que clama usted y derrama sus lágrimas, está clamando a Dios y parece como que Dios no lo escucha. Creo que todos hemos pasado por momentos así. Pero debemos de tomar una decisión. Si no la hemos tomado en el pasado, tomémosla el día de hoy. Dios es un Dios confiable, soberano, que siempre prometió estar con nosotros y no abandonarnos. No importa la calamidad, no importa lo que venga. Y dice en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos. Ahorita continuamos con el 18, pero fíjese lo que está pasando aquí. Esta es una catástrofe, un resultado de una catástrofe, hermanos. ¿Sabe usted por qué no iba a haber higueras que florezcan? ¿Que no iba a haber frutos de las vides? ¿Sabe usted por qué iba a faltar la cosecha del olivo? ¿Por qué los campos no iban a producir su fruto o alimento? ¿Sabe usted por qué no iba a haber ovejas en el redil ni vacas en los establos? Porque no iba a haber nadie para cultivar ni para cuidar estas áreas. Porque todos o estarían muertos cuando llegara el ejército babilonio o caerían cautivos a manos de ese ejército. Venían momentos difíciles. Momentos difíciles. Habacuc no ignoraba la realidad. Él visualizaba el castigo venidero y se angustia. Pero también sabía que en Dios podía confiar. Ese mismo Dios que en su poder efectuaba y efectuó maravillas para castigar en el pasado y que lo iba a hacer de nuevo, él aceptaba eso, pero también lo podía usar ese poder para salvarlos. Habacuc tenía confianza y fe en Dios. Habacuc conocía verdaderamente a Dios, un Dios que salva, en el cual podía confiar. El profeta, hermanos, decide confiar en Dios a través de la calamidad. Fíjese lo que dice ahí: aunque haya muertos en mi familia, aunque me despidan del trabajo, aunque reciba la noticia más desastrosa de toda mi vida, yo decidiré confiar en Dios. Esa es una decisión que el profeta Habacuc toma antes de que pase la dificultad. Aunque pase esto y lo otro, yo decidiré esperar en ti. Esta es una descripción de catástrofe, hermanos. Él ya había decidido. Decida el día de hoy usted tomar esa decisión. Decida tomar la decisión, válgase la redundancia, de confiar en Dios a través de cualquier situación que venga. En toda circunstancia puede usted confiar en Dios.
Podemos cuestionar a Dios en reverencia. Pues está bien decirle, Señor, ¿por qué está pasando esta cosa que estoy pasando? Y a lo mejor Dios te contesta, o a lo mejor te deja sin contestación como lo dejó a Job. Pero debemos de seguir confiando. Si Dios no nos contesta, seguiremos confiando. Recuerda que Él es soberano. Él es todopoderoso. Él tiene el derecho de hacer con nosotros como a Él le plazca. Y sabemos que lo que Él hace con nuestras vidas son propósitos de bien, de bien. Por ahí hay algunas personas también que he escuchado y que mandan, cuando alguien está pasando por una dificultad, mandan ese versículo que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, o pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Sabe usted que ese versículo se le está diciendo a unas personas, a un pueblo que iban a caer en cautiverio? Encontramos ese versículo dentro del libro de Jeremías. Se le está diciendo que Dios tiene planes de bien, pero van a caer en cautiverio. Va a venir un ejército extranjero y los va a conquistar, pero Dios tiene bien para ellos. No tengo planes de mal, dice el Señor a este pueblo, pero ahí viene el ejército para darles un fin que esperas, pero ahí viene el ejército. Hay dos tipos de personas aquí sentados el día de hoy y parados atrás. Personas que están pasando por una dificultad en este momento, y las personas que pasarán por una dificultad en un futuro. Tú decidirás si en verdad confías en Dios. Sabes que las situaciones difíciles que vienen en nuestras vidas son pruebas que Dios nos manda, no porque Él quiere saber cómo vamos a reaccionar ante la prueba. Él ya lo sabe, Él lo sabe todo. Él no es ese maestro que te da la prueba, te da la hoja para ver si pusiste atención en la clase. Él te manda una prueba para ver cómo vas a reaccionar tú. Él ya sabe, pero la prueba te la manda para que tú te des cuenta quién tú eres. ¿Cuántos hemos fallado pruebas? Que hemos dudado de Dios en nuestra vida, porque Dios nos ha permitido una prueba para probar nuestra fe, pero hemos dudado de Él. Fíjese lo que dice Habacuc 5:18, las decisiones contrarias a las circunstancias. Las decisiones contrarias a las circunstancias. Perdón, versículo 3:18, Habacuc 3:18. Él dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. O sea que Habacuc toma una decisión. Antes de que venga el mal, él ya había decidido en su corazón, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar en Dios. Su decisión era clara porque su gozo venía de Dios y en Él se regocijaba. Podía confiar en Dios porque aunque todo lo demás le faltara, con que no le faltara a Dios, con eso era suficiente. Alguna vez hemos escuchado también personas decir, aunque yo viviera debajo de un puente y no tuviese casa y solamente el cambio de ropa que traigo sobre mis espaldas, con que Dios no me falte. ¿De verdad? Muchas veces hemos llegado a confiar en otras cosas más, a depender en ellas más que en Dios, hermanos. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Para Habacuc en verdad le podía faltar todo, pero con que Dios no le faltara, él seguiría gozoso y alegre. Habacuc decide que se iba a regocijar. Ese mismo Dios que en su poder efectuaba maravillas como castigo, también podía usar su poder para salvarlos. Y Habacuc lo sabía y él confiaba en Dios. El apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 4, él dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, o que Él me fortalece. Eso no quiere decir que si tú te vas a pelear con 3, todo lo puedo en Cristo y Él te va a dar las fuerzas para ganarle. Eso no quiere decir que si tú vas a salir aquí al estacionamiento, tú vas a cargar un carro con tus fuerzas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no quiere decir. Usted sabe, parte del contexto del libro de Filipenses es de que el apóstol Pablo estaba encarcelado. Estaba encarcelado, privado de su libertad. No estaba pasando momentos felices. O sea, humanamente hablando.
Estaba encarcelado. Y antes de decir ese versículo famoso que se cita incorrectamente, él dice: yo he aprendido a vivir en la escasez como en la plenitud. Él está diciendo: las circunstancias alrededor de mí no determinan si yo tengo gozo, porque mi gozo no viene de las circunstancias, no viene de la escasez, no falta cuando hay escasez, no viene simplemente porque tengo plenitud. Mi gozo viene de Dios. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Y es lo mismo que está haciendo Habacuc aquí. Sabe que viene el mal, pero él había decidido que él iba a confiar en Dios. Pregunto a ti: cuando tú tomas decisiones de acción o decisiones de sentimiento, que cambias la manera como te sientes por las circunstancias, ¿muestran esas decisiones que tú conoces verdaderamente a un Dios que es grande? ¿Estás mostrando por tus decisiones que en verdad Él es un Dios grande y poderoso? En medio de toda circunstancia podemos confiar en Dios, hermano. Solamente tienes tú que decidir. Debes decidir no actuar por las circunstancias, sino confiar y tomar decisiones que respalden el hecho de que conoces a Dios. Vamos al último versículo, versículo 19. La confianza en el Dios que fortalece y actúa. Fíjese lo que dice Habacuc 3:19. El Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Lo que Habacuc hace es importante, hermanos. Él mira hacia Dios. Él no está mirando las circunstancias. Muchas veces, hermanos, el problema es de que nosotros miramos el problema que está aquí en nuestra cara y la miramos más grande. El hermano Osías, que está atrás, es más grande que estos lentes. Pero cuando yo pongo estos lentes así enfrente de mí, se mira mucho más grande que el hermano Osías. Cuando tú tienes los problemas enfrente de ti y decides concentrarte en esos problemas, no vas a ver a ese Dios grande que tienes, cuyos problemas son nada para Él. Tienes que mirar hacia Dios. Tienes que hacer lo que el salmista decía en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él contesta: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No es cualquier diosecito, no está hecho de yeso, ni de madera, ni de nada por el estilo. Es el Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Es el poderoso que ni siquiera tuvo que agarrar un pedazo de barro para formarlo, para hacer el planeta Tierra. Simplemente con el aliento de su boca, Él ordenó que fuese y fue hecho. Ese es un Dios grande que tenemos, familia. Es un Dios que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Él jamás estará demasiado ocupado para escuchar nuestra oración. ¿Es el Dios que tú le sirves? Ese es el Dios en el cual tú has decidido confiar. Habacuc hace lo más importante: él mira a Dios. Él no se enfoca en el problema, sino que mira hacia Dios. Mira más allá de la dificultad. Sabía que venían los momentos difíciles de aflicción, pero él decide confiar. Él alza sus ojos porque sabía que su socorro viene de Dios. Hermanos, no hay ayuda, no hay fuerza que no venga de Jehová. Habacuc tenía certeza del poder de Dios, que Dios era grande y por eso confiaba en Dios, confiaba en Él. Y Dios, hermanos, en su tiempo va a obrar siempre. Él hará, y Él dice: Él es el que hace que mis pies tengan la ligereza de las gacelas. Él es el que hace que yo camine sobre alturas. Cuando tú confías en Dios, tú caminas por sobre los problemas que hay a tu alrededor. Pero tienes que confiar en Dios. Tienes que tener esa confianza así como la tenía Habacuc. En todo momento podemos confiar en Él. Él es nuestra fortaleza. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios, querido hermano?
pero demostraste que era grande, que era inmenso cuando vino la prueba la última vez. No digo que no tengamos temor, somos humanos como Habacuc. Puede que lleguen momentos difíciles en nuestra vida que nos tiemblen las piernas, que nos tiemblen los labios, que perdamos la fuerza, pero esos deben de ser momentos momentáneos, hermanos. Momentos en los que nos recordemos rápidamente: Señor, tú estás en control, tú eres mi Dios, tú me vas a sacar hacia adelante. Porque ese es Dios, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin. Y después del fin de esta tierra estaremos en su presencia. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Perder la vida en esta tierra? ¿Será eso lo peor que nos puede pasar? Yo creo que sí. Pero perder la vida en esta tierra, aparte de ser lo peor que nos pueda pasar en esta tierra, es lo mejor que nos puede pasar para aquellos que están en Cristo, para aquellos que han puesto su fe en Jesús. Solamente Jesús, solo Jesús, solo Jesús. No hay nombre dado bajo el cielo a través del cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de Jesús. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, lo dijo Jesús. Jesús no ocupa ningún otro mediador. Él no ocupa ningún mediador, Él es quien es. Y a través de Jesús nosotros podemos hablar directamente con el Padre. No tenemos que hablar con nadie más. No tenemos que ir con alguien para que le dé el recado a Dios. La misma palabra nos dice que podemos entrar confiadamente delante de su trono de gracia. Confiadamente. Porque tenemos una confianza en Dios que cuando hablamos con Él, aunque no hay nadie alrededor, aunque yo no lo pueda mirar a Dios, pero yo sé que Él existe. Aunque yo no lo pueda escuchar, yo sé que Él vive y que esta palabra fue inspirada por Él. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Que el día de hoy termine mi vida. Si así fuera, sería lo más glorioso para mí. Que le dijeran la semana que viene: familia de Purpose, el domingo pasado el pastor perdió su vida. Crean que cuando den ese anuncio, algún momento en el futuro, cuando Dios quiera, estaré más vivo que nunca, porque estaré en la presencia de Dios. Yo tengo esa seguridad en mí. Yo no tengo duda. Pregúntame a dónde me voy a ir cuando me muera. Yo te voy a decir. ¿Por qué? Porque soy buena persona. Porque he hecho cosas buenas. Algunas cosas he hecho buenas, pero por eso yo no me voy al cielo. Yo no me puedo ganar el favor de Dios. Por mis méritos, jamás. Yo entraré al cielo por los méritos de Cristo. No por mi obra, sino por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es que eso es lo que dice la palabra del Señor. Y estoy terminando, hermanos. Este libro de Habacuc nos habla de que el justo vivirá por la fe. Y Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 nos dice que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. Y eso no es por obras para que nadie se gloríe. Jamás nadie podrá llegar al cielo y decir, levantarse el cuello y decir, por ahí dicen que es Pedro el que está ahí, ¿verdad? Pero no hay nada en la Biblia que diga que es Pedro. Nadie va a poder entrar al cielo y va a decir, estoy aquí porque yo me gané el camino a llegar. Nadie, absolutamente nadie. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2. Es un regalo de Dios. El justo por su fe vivirá. La fe es confianza en Dios. Confiar que en Dios es quien dice que es. Confiar que Dios inspiró esta palabra. Confiar que Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario porque yo era merecedor de pagar el castigo por mis pecados, pero al Jesucristo morir en la cruz del Calvario, Él paga el castigo
mi castigo, el que me tocaba a mí, Él lo paga. Y ahora yo puedo entrar al cielo. Si no has puesto tu fe, tú no puedes llamarte justo. Fíjese qué interesante, ya estoy terminando. Qué interesante que la palabra nos llama a nosotros que hemos venido a través de la fe en Jesús. Nos llama santos. Yo le voy a decir, pregúntale a esa mujer que está sentada ahí, es mi esposa. Ella le va a decir que yo no soy un santo. Ella le va a decir de qué pata cojeo, perdón la expresión. Ella le va a decir. Pero Dios, por la fe en Jesús, Dios ahora me llama a mí, a los que son parte de su redil, de su iglesia, les dice santos, santos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz, dice el libro de 2 Corintios 5:21 que Dios lo hizo a él pecado. No que él pecó, Jesús no pecó. Pero quiero leerlo. Quiero leerlo, 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, ¿quién es? Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Romanos 5:1. Justificados somos por fe. El justo por la fe vivirá. Es por eso que vemos este versículo de Habacuc repetido en el Nuevo Testamento, Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Hebreos capítulo 10 versículo 38. Pero el justo vivirá por la fe. Es la fe. Es una confianza en Dios. Y esa fe se revela en nosotros cuando el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Somos sellados con el Espíritu y nuestra vida va cambiando. Tú puedes decir que tienes fe, pero si tu vida no muestra fruto, no hay cambio en ti, cuidado. Porque el que tú profeses que tienes fe, pero que no tengas verdadera fe, confianza en Dios, eso no te va a llevar al cielo. Tienes que tener fe, arrepentimiento, reconocer que tú eres pecador, que eres merecedor del castigo eterno, pero por la misericordia de Dios puedes ser salvo por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, te lo pido. ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, un discípulo de Jesús, ¿por qué no en este momento le dices a Dios: Señor, tú me has salvado y yo te doy gracias? Puede pasar muchas calamidades a mi alrededor. Puedo experimentar mucho dolor en el camino, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo he decidido confiar en ti como lo hizo Habacuc. Dile en este momento. Regocíjate en que Dios te regaló la salvación cuando tú no lo merecías, ni yo lo merecía, ninguno lo merecía, pero en su misericordia Él nos lo dio. ¿Por qué no decides en este momento confiar en ese Dios que nos salvó y que nos sigue salvando, perfeccionando nuestro caminar, quitando las cosas que estorban en nuestra relación con Él? Dale gracias a Dios. Dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida. Mientras que los cristianos, los que son verdaderamente hijos de Dios, siguen en meditación, yo quiero hablar contigo que no tienes certeza de una salvación. Amigo o amiga que me escuchas, ya sea que estés aquí presente o que estés en línea,
te recuerdo que por tus obras no puedes ganarte el favor de Dios. Por tus obras jamás podrás entrar al cielo. No importa que mucho vayas a la iglesia, no importa cuánto leas la Biblia, si no has entregado tu vida verdaderamente ante Él, si no has reconocido que eres pecador, merecedor del castigo eterno de Dios, y si no has venido delante de Él en fe, en el Hijo que murió en la cruz por el pecador, no esperes, no te vistas, no hagas tu maleta, porque no irás al cielo. Esa es la mala noticia, que porque somos pecadores todos merecemos el castigo eterno en el infierno, pero por Jesús y solamente por Él es que podremos disfrutar una vida eterna en el cielo. Yo te invito a que entregues tu vida a Él, que no confíes en ti, confía en Él, confía en Dios. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres pecador, pídele perdón a Dios, ten fe en Jesús y vivirás eternamente. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas honrado a través de ella. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que son salvas, que tú nos ayudes, Señor, a confiar cada vez más y más en ti, Señor. Que no importa la circunstancia que haya a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando, que podamos confiar que tú eres Dios soberano, que está en control en todo momento y que nos amas. Y para aquellas personas que no te conocen, yo te pido que tú les des vida, Señor. Señor, así como lo hiciste conmigo, de acuerdo al libro de Efesios, tú me diste vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Da vida también a estas personas que escuchan este evangelio, que haya arrepentimiento, que haya una entrega genuina para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos confiando en ti, porque el justo por la fe vivirá. En nombre de Jesús, amén.